अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। No muy adolescentes, que le aguanten ahí, que no estén muy pesados. Adelante, órale, hay un 12, mira nomás. Ahí está. A ver si es cierto, ahí va el primer candidato. Quítese la chamarra. Sí, señor. Ahí va el primero, a ver si es cierto. ¡Ay, hijo de la... Un 12. ¡Ay, cabrón! Un 12 al que le aguante. Es el burro de mi tío. Aguas. Aguas. ¡Ay! ¡Órale! El que le quiera subir, que se acerque. ¡Órale, compa! ¡Órale, compa! ¡Órale, cabrón! ¡Agárralo como a su vieja! Míralo, agárralo como a su vieja. Cuando llega bien pedo a la casa y que nada, güey. Mejor con la chamarra, por si te tumban no te va a poner chingada. Mira, ay, güey. Ándale, tío Lucas. Es el burro de mi tío. Órale, súbale, súbale. Ay, güey, ay, güey, súbale, súbale. Súbale, güey. Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey. ¡Órale! Ay, me dijeron que hay uno de la banda que muy chingón. A ver si... ¿Cuál es el mano? ¿Quién? ¿El de las tarolas o quién? Es cuñado, comadre. ¿También? Eso es aparte. Hasta la cerveza le tumbó al cabrón. Hasta la cerveza le tumbó al desgraciado. Cuando esté listo el toro, que nos digan ahí los señores caporales, por favor. Ese ya no es ni tan niño, cabrón. Ahora sí, cabrón. A ver, órale, güey, órale.